8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, ya tenemos en nuestros estudios a nuestra siguiente invitada. Se trata de la asambleísta, la bancada de UNES, Mónica Palacios. Nos acompaña en vivo en directo. Asambleísta Palacios, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer compareció a la comisión multipartidista que investiga desde lo político el caso denominado el Gran Padrino o Encuentro, como lo quieran llamar, que salpica al gobierno nacional con una presunta red de corrupción, incluso que tendría supuestos vínculos con la mafia albanesa. Allí compareció el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y ha hecho allí algunos comentarios, algunas revelaciones, si se podrían decir. Bienvenida, cuéntenos cuáles son esas revelaciones que hizo ayer el señor Diego Ordóñez y que podría comprometer al gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Un honor estar compartiendo la mañana de hoy con ustedes. Les traje un pequeño videíto. Yo sí quisiera que toda la audiencia pueda ver realmente qué es lo que pasó el día de ayer y escuchar, y sobre eso hacer los comentarios respectivos. Con mucho gusto. Vamos a escuchar entonces y a ver el video que hace referencia al asambleísta. ¿Existe o no existe este señor Dritan Jica y está vinculado de cierta manera con el gobierno del Encuentro? No, no hay ningún vínculo, señora asambleísta. Sí le tengo que comentar que a partir de la información que ha salido en los medios de comunicación, yo pedí información respecto a este ciudadano. Y la información que me enviaron del servicio que tiene a su cargo el sistema carcelario en el Ecuador, es que el señor Dritan, no sé si el nombre o el apellido, salió con beneficios penitenciarios, con prelibertad el 2014. Es bien importante la fecha, ¿no? 2014. Y luego de eso, desapareció. Y hay una alerta roja de Interpol para detenerlo. Esa es la información que tengo respecto a este señor. Señor secretario, el señor Dritan Jica todavía sigue en el país. Él abrió... A ver, dice que él ha salido con prelibertad el 2014 y hace referencia, enfatiza en ese año, como que tratando de insinuar que durante esa administración él obtuvo su libertad. Sí, pero como le dije al señor secretario, eso es completamente falso. El señor Dritan Jica todavía sigue en el Ecuador. En el año 2019, exactamente en el año 2021, exactamente el 19 de julio, abrió 8 empresas con el señor Rubén Cherres, que justamente el día de ayer demostramos que tenía una conexión, claro, porque fue socio del señor Danilo Carrera. Y aquí justamente voy a leer que tenemos el informe de la dirección de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito por el Consumo Interno de Droga, que es el 04 UCTC 2022. Entonces sí quisiera explicarles un poquito del esquema. Como repito, el señor Dritan Jica sigue acá en el Ecuador, sigue con sus negocios ilegales, no ha salido del Ecuador. Entonces, ¿quién nos está mintiendo? El señor secretario de Seguridad ni siquiera sabe lo que está pasando y ni siquiera realmente sabe dónde está Dritan Jica y tampoco tiene idea por lo que sabemos de la mafia albanesa. Entonces sí quisiera explicarles un poquito de la estructura. Primero debería empezar, buenos días, claro, asambleísta. ¿Quién es este sujeto? Porque Dritan Jica. Ajá, sí, porque además hay una nota de un medio de comunicación que da cuenta, no sé cuál es, pero lo ubican con otro nombre, ¿no? Dritan Regpi. No, ¿O es otro? Es otro, ese es otro, parte de la mafia. ¿Pero tiene el mismo nombre? Sí. Parece que la gente albanesa tiene algunos nombres parecidos, pero ese señor se llama Dritan Jica. Se llama Dritan Jica, es un ciudadano albanés. Él lo que hemos descubierto es que gracias a nuestras investigaciones, la mafia albanesa en lo que está basada es en lavado del dinero y también en contaminar contenedores con droga para justamente hacer el traspaso de la droga. Ellos trabajan con los narcotraficantes en México y también en Colombia y en Perú. Entonces es importante entender. Lo que nosotros hemos descubierto, como vuelvo a repetir, es que este señor albanés, en una de sus empresas que tiene acá en el Ecuador, uno de sus gerentes fue ya detenido en Valencia Los Ríos por haber contaminado un contenedor con droga en el año 2021, pero mágicamente salió de la cárcel.
Entonces, ahí ya tenemos indicios de lo que está pasando. Aparte de todo, el señor Dritan Jica, y aquí tengo justamente la información, tiene plantaciones de cannabis, pero no tiene, bueno, de marihuana, para que la gente entienda, pero no tiene las licencias. Entonces, obviamente eso nos hace entender que está obviamente ligado a la mafia albanesa que trafica con droga, y eso lo están haciendo acá en el Ecuador. Como él tiene conexiones al gobierno del encuentro, es justamente, como le repito, por el señor Rubén Cherres y Danilo Carrera. Ya sabemos que Danilo Carrera, por el informe que le estoy diciendo, era socio del señor Rubén Cherres. Rubén Cherres, a su vez, es socio en 10 empresas con el señor Dritan Jica, este señor albanés. En el 2014 empezaron con 2 empresas y en el año 2021 abrieron otras 8 empresas, justo cuando estaba el señor presidente, pues Guillermo Lasso. Abren estas 8 empresas, tienen la misma razón social, fueron abiertas en el mismo lugar, tienen el mismo objeto económico, pero lo que nosotros hemos descubierto desde mi despacho es que no tienen una actividad económica real. ¿Son empresas de papel? Son empresas de papel o empresas fachadas, que lo que hacen principalmente es lavar activos. Entonces eso es lo que ya nosotros hemos demostrado con nuestra investigación. Ahora, esa plata de lavado, a mí la pregunta que siempre me salta es, ¿a dónde va? ¿Dónde va a parar toda esa plata de lavado? Porque no es que lavan $1,000. O sea, $1,000 yo los guardo en la guantera de mi auto. Lavan millones de dólares. ¿Dónde los lavan? ¿Dónde los guardan? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Ellos lo que hacen es construir estas empresas, crean estas empresas, y ellos empiezan a facturarse entre ellos. Y lo que hacen, y eso descubrimos también por las investigaciones, la mafia albanesa tiene una modalidad en las cuales ellos empiezan a enviar dinero afuera del Ecuador, más o menos como por Western Union. Entonces ellos empiezan poco a poco, con pocas cantidades, y empiezan a mandar a diferentes personas que son de la misma mafia que están alrededor de todo el mundo. Entonces así es como empiezan a sacar el dinero, y obviamente tienen conexiones, y ya cuando sacan el dinero, pues ya se les da a la persona principal, la cual le va a devolver al otro socio, en este caso el señor Rubén Cherres o el Danilo Carrera, en los diferentes países. Cuando usted le evidenció al secretario de Seguridad, asambleísta Palacios, que se habían creado estas empresas en las que el señor Cherres era socio de este señor albanés, que había sido detenido y que luego puesto en libertad, ¿cuál fue la respuesta que le dio el señor Ordóñez ante esa revelación? Él no respondió, dijo que no sabía absolutamente nada, se hizo el tonto, el ciego, el sordo y el mudo, y dijo que no sabía absolutamente nada. Y pues aquí están los documentos en que se demuestra claramente que el señor tiene conexiones y que sí abrió las empresas, están los catastros, están absolutamente todo. Lo importante que también dijo el señor secretario es que él tenía antecedentes penales, que este señor Dritan Jica ya había estado en la cárcel, pero nosotros investigamos en la judicatura y no hay absolutamente ninguna información sobre el tema. Entonces, no hay forma de verificar que el señor estuvo o no estuvo detenido. Así es. Entonces, ¿cómo él dice eso? ¿De dónde saca él esta información? Vivimos realmente en un narcoestado. ¿Quién nos está mintiendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ecuatorianos y que nos llama la atención. El señor secretario de Seguridad nos dice que hubo antecedentes penales en el caso. Fue liberado en el 2014. Exacto. Entonces tampoco fue, si no estuvo preso, obviamente no fue liberado en el 2014. Y no hay ninguna información sobre el tema. Aquí nos está mintiendo. Aparte de todo, que es importante mencionarles que aquí tengo un documento de una fiscalización que realicé en este caso, y yo les pregunto que me hablen sobre las licencias del señor Dritan Jica. Primeramente, que si el señor tuvo antecedentes penales, no le pudieron haber dado una licencia para ninguna de sus compañías para que cultive marihuana. Y aquí nos certifica en este memorándum que me entregan a mí el 23 de enero de 2023, donde me dice: bajo ese concepto se certifica que el 18 de enero del 2022, la empresa Canmaná, que es el dueño, el representante legal, es el señor Dritan Jica, adquirió licencia tipo 3, licencia para el cultivo de cannabis. ¿Quién le otorga esa licencia? El MAGAP. Y cuando le otorgan esa licencia, ¿quién era el ministro de Agricultura? Justamente el señor Bernardo Manzano. Y tiene el cultivo. Y eso es lo que nos llama la atención. El señor saca la licencia para una localidad que está justamente acá, que es Los Ríos Valencias. Tiene que ser cultivo con fines medicinales, terapéuticos, exacto, no recreativos. Pero ¿existe el cultivo o no? No existe en el lugar, en este lugar Los Ríos Valencias no existe. Está supuestamente en Maná, Cotopaxi, donde no tiene las licencias.
Entonces, eso quiere decir que está sembrando ilegalmente. Y no solamente ahí, tienen otras localidades donde nosotros también estuvimos investigando. Así que esto realmente nos llama muchísimo la atención. Le quiero trasladar una pregunta de un oyente. ¿Cómo nos explicamos que medios de comunicación y que usted como... A ver, el rol de asambleísta se entiende porque una de sus funciones es la de fiscalizar, la de pedir información y de tales. Que usted y los medios de comunicación hayan accedido a esta información, pero que el secretario de Estado, que se encarga de los temas de seguridad, diga, no conozco, no sé, no he visto, no me han contado. Eso es lo que nos llama la atención. O nos está mintiendo, o realmente es un inepto y no sabe lo que está pasando con el Ecuador y el narcotráfico. Y justamente yo le hice una pregunta y le digo, ¿es importante para el gobierno del encuentro el narcotráfico? Y me dice que sí. Le digo, entonces, ¿cómo va a ser que usted no sepa todo este esquema de corrupción? Señor secretario, y ahí dijo, no sé, y dio la explicación de que el señor Dritan Jica había salido del Ecuador en el 2014 y que la Interpol estaba buscando, y eso es completamente falso. Hagamos una precisión que creo que vale la pena, asambleísta Palacios. Las fechas en las que obtiene el permiso. Sí. A ver, esto justamente fue lo que hagamos. El primer permiso se le entrega en Guayaquil el 18 de enero del 2021, antes de que entre... Gobierno de Moreno. Sí, exactamente. Entonces pero ahí no era Manzano el ministro de Agricultura. Pero aquí se certifica en este otro documento que me entregaron, como digo, el 23 de enero del 2023, en donde dicen, aquí dice... el requerimiento de información número AN, les voy a leer para que sepan, PZME 2023-0007, en donde certifica el MAGAP que sí, dice, bajo este concepto se certifica que el 18 de enero del 2022 la empresa Canmaná adquirió licencia tipo 3, licencia para el cultivo de cannabis. Aquí tengo los dos documentos para que lo puedan... O sea, obtiene permisos en el gobierno de Lenin y en el gobierno de Lazo. Así es. Y hace una certificación, pero no tiene para el mismo lugar, no tiene licencias. Él estuvo buscando una licencia para Los Ríos, Valencia, y él tiene en Maná, Cotopaxi. A ver, yo ahí también quisiera otra precisión a propósito de algo que, por ejemplo, lo conversábamos con Carolina Andrade hace algunos días atrás, y es el tema de, digamos, la permanencia de esta mafia albanesa en el país, porque ya como ocurre en muchos casos, ¿no? Quieren vincularlo de inmediato, como lo hizo ayer Ordóñez. Salió en el 2014, ya recordarán ustedes quién gobernaba en el 2014, Correa, entonces ya la culpa es de Correa. Carolina Andrade nos dijo acá que la presencia de la mafia albanesa data de la década de los 90, finales del siglo pasado incluso. La pregunta es, ¿cuándo cobran fuerza? ¿Cuándo empiezan a ellos a ganar terreno en el control de la seguridad, de los territorios, de, por ejemplo, los temas incluso hasta migratorios, ¿no? Por lo que nos explicaba Carolina, que ellos tienen la facilidad de falsificar pasaportes, identidades, etcétera. ¿Cómo opera esta mafia albanesa y cuándo gana fuerza? Es verdad, por nuestras investigaciones, ellos están en el país más o menos desde los 90, pero lo que nos debe de llamar la atención es que tienen ya conexiones con el gobierno del encuentro, porque tiene 8 empresas que abre con el señor Rubén Cherres, que por el informe de la policía es socio o fue socio del señor Danilo Carrera, que es el cuñado del presidente. Y usted habla justamente, Alexis, sobre la falsificación de documentos. Le comento que estas 8 empresas fueron abiertas en el mismo lugar en Daule, con el notario tercero que fue acusado de falsificación de documentos. Entonces, qué extraño todo esto. Demasiadas coincidencias. Demasiadas coincidencias, asimismo, Licenia, son demasiadas coincidencias. Ahora, asambleísta Palacio, usted mencionaba este permiso que ha sido ratificado ya en la administración del presidente Lazo, suscrito por el ministro de Agricultura Manzano, quien, por cierto, ha tenido que reconocer, forzado por las circunstancias, que en su momento entregó un currículum al señor Cherres, socio de este señor albanés, ¿no es cierto? ¿Qué decir frente a eso? Por ejemplo, allí es un trámite nada más, o él tiene que ver en toda esta trama, el señor Manzano me refiero, y se puede considerar a este señor Cherres como el poder detrás del poder, el hombre fuerte del gobierno? Porque al menos está vinculado en algunas, claro aparentemente que sí está vinculado directamente. Cosas, ¿no? Yo lo que creo, y esto es un comentario mío personal, yo lo que considero es que obviamente el señor Rubén Cherres le pidió de favor, ya como cuando fue ministro el señor Manzano, que le ayude con esta trama de corrupción, está claro. Porque justo se están entregando cuando el señor estaba de ministro. Entonces,
aquí él le dio un favor, el señor Rubén Cherres, el señor Danilo Carrera, de hacerle ministro, y el otro también tiene que responder con los intereses del socio del señor Rubén Cherres, que es el señor Dritan Jica. Seamos sinceros, si yo soy una persona como Rubén Cherres, con las conexiones, con Danilo Carrera, personas de Guayaquil con mucho dinero, ¿por qué voy a abrir una empresa con un albanés llamado Dritan Jica? O sea, es sumamente extraño cuando tengo un círculo rodeado de personas con mucho dinero con los que también puedo invertir. ¿Por qué hacer estos negocios con el señor Dritan Jica, que según el secretario ya había sido apresado en el 2014 por narcotráfico? Y tienen respuesta para esa pregunta porque me parece que es súper pertinente, ¿no? O sea, lo hemos cuestionado acá. El gobierno que llegó con la etiqueta de que eran todos prominentes empresarios, gente muy rica, banqueros exitosísimos, no necesitaban entrar al Estado a robar. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Tenemos respuesta para eso o, digamos, son las típicas de ambición desmedida y de tales? Porque si estamos además metiéndonos a hacer negocios con gente que opera por fuera de la ley, con actos además totalmente ilegales, y además que los albaneses, lo dijo Carolina Andrade aquí, no solo se dedican a lavar dinero, no solo se dedican a llevar droga a Europa, trafican con personas. Con armas y personas. ¿Por qué se metieron con esa gente? Es importante reconocer que el presidente Guillermo Lasso siempre ha estado en los diferentes gobiernos. Usted sabe, fue superministro de Economía, el señor fue gobernador, ahora es presidente. Él siempre ha estado metido en el Estado ecuatoriano de cierta manera y siempre ha estado lucrando del mismo. Entonces, se entiende que sus amigos, cuñados también van a hacer lo mismo. No es que ellos solamente han sido empresarios y banqueros exitosos, ellos siempre han estado lucrando del Estado ecuatoriano. Ahora, estas revelaciones que ha hecho de la posta, el nombre del señor Cherres figura prácticamente en todo y en las últimas horas incluso un hermano del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, ha reconocido que este señor Cherres ha participado en la campaña electoral del presidente de la República. También se conoció que en este informe que elaboró la Policía Antinarcóticos se habla también de una supuesta donación de dinero a la campaña electoral del presidente de la República, de $1 millón y algo, $1,5 millones. Frente a esos elementos, ¿qué debería hacer la comisión que está ahora precisamente investigando desde lo político el caso Encuentro? Porque el señor Cherres figura en todo. Por donde usted busca aparece el nombre del señor Cherres. La posta ha hecho algunas revelaciones, no sabemos si son todas o habrá alguna información más por descubrir. Pues es importante reconocer que el señor Cherres no es funcionario público, así que no está obligado a venir a la comisión a dar su versión. Si quisiéramos que venga, porque él está en el centro de todo. Al igual que Danilo Carrera. Igualmente. Quisiéramos que venga y que nos digan su versión. Nosotros invitamos al presidente de la República. Él nunca llegó. Y no es la primera vez. En el caso Pandora Papers, se le invitó, no vino. En algunas comisiones estaba llevando el tema Danubio, tampoco vino. En junio tampoco fue. Exactamente. Entonces, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué no venir a la Asamblea Nacional y decir la verdad? Yo voy a decir una cosa. Ayer el señor Guido Chiriboga llegó y dio su versión. Y yo creo que todos, de cierta manera, no es que nos quedamos satisfechos, pero nos quedamos más tranquilos. Porque aunque sea vino y dijo lo que él tenía que decir. Pero el señor Guillermo Lasso, como representante de todos los ecuatorianos, no viene, no le importa y trata de buscar acuerdos con los diferentes partidos políticos. ¿Para qué? Si realmente lo que queremos todos los ecuatorianos es la verdad. Guido Chiriboga, dirigente de Creo, director provincial de Guayas. Ayer se publicó incluso una fotografía en donde se lo ve a Chiriboga con Cherres y con Carrera. ¿Ustedes sacaron algún dato extra, por ejemplo, con respecto de el financiamiento de la campaña de Creo en el 2021? Se habla de que hay la colaboración de $1.5 millones de fuentes albanesas. ¿Chiriboga habló sobre algo relacionado a eso? Él dijo que no había sido director en ese momento, así que él no podía. No dijo nada. No dijo nada absolutamente del tema. Dijo que no. Yo lo que le volví a preguntar es que si en estas elecciones seccionales habían recibido dinero del narcotráfico, y él dijo que no, que solamente fue lo que el CNE les entregó, que obviamente es completamente falso, en mi opinión, obviamente, lo vuelvo a recalcar, porque una campaña de la consulta popular en la cual estaba en todos los medios de comunicación, estaba pautado en Google, en YouTube, no alcanza solamente con los que nos dio el CNE. Hubo otra novedad que ayer, digamos, cobró relevancia. Una publicación del portal digital Primicias de octubre del 2022 que da cuenta de una depuración del listado que maneja el Servicio de Rentas Internas
de los estados que son considerados jurisdicciones como paraísos fiscales. El primer país de la lista que fue eliminado es Albania. Albania, que es considerado, por ejemplo, por otros países del mundo como un gran paraíso fiscal. Entonces, sí nos llama la atención, es que todo esto está confabulado. Yo considero que en este momento nosotros estamos viviendo en un narcoestado. Esa es la realidad. Por donde sea que vayamos, hay corrupción, por donde sea que vayamos, está el narcotráfico, está esta mafia albanesa metidas en los altos estratos del gobierno del encuentro, y eso ya lo estamos aclarando. Considero de que ya el presidente de la República, por ética y por moral, debería de dar un paso a un lado y renunciar. Pero ayer el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha dialogado ya con el presidente de la Asamblea, el señor Saquicela, un poco buscando caminos de diálogo entre las dos funciones del Estado, pero además ha dicho que espera que el informe de esta comisión multipartidista lo que haga es dar elementos para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación, pero que no force las circunstancias como para encaminar un juicio político al presidente de la República. ¿Esta comisión tiene todos los elementos para sugerir un juicio político o para sugerir que las investigaciones continúen en el ámbito penal? Yo, lo que he estado escuchando, yo no soy miembro de la comisión, pero yo creo que ellos tienen varios elementos para irse a un juicio político. El presidente Saquicela puede tener su punto de vista sobre varias cosas, pero todos somos asambleístas y todos somos iguales. Así que en ese sentido la comisión tiene toda la potestad para hacer el informe y pues decidir lo que crean necesario, y el pleno de la asamblea lo decidirá. Con estas revelaciones que ustedes han dado a conocer ayer, ¿qué van a pasar? ¿Se las van a entregar a la Fiscalía? ¿Qué va a ocurrir? Porque si son datos, están verificados, usted tiene la documentación allí, no puede quedarse allí en la comisión. Así como pasó con el caso Pandora Papers. No, nosotros vamos a entregarlo a la comisión. Igualmente vamos a entregar a la comisión de fiscalización y también vamos a entregar a la Fiscalía. El silencio de algunos actores, no solo políticos, sino también mediáticos, sobre estos casos en particular, ¿qué lectura le dan ustedes? Y en su caso personal, ¿qué lectura le da al silencio que hay? Pues los medios de comunicación hegemónicos están controlados por las élites, y las élites están con el señor Guillermo Lasso, y eso está claro, y los grupos económicos más grandes. No puede ser que en medios de comunicación tan grandes como Ecuavisa, Teleamazonas, esta información no se esté dando, y que simplemente estén invitados los representantes del Ejecutivo y que no se diga la verdad a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleísta Gracias, Palacios. No le demoramos, sabemos que tiene otro compromiso. Le agradecemos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes.